En los 80s, ¿qué ocurrió? Que coincidieron dos eventos, uno de ellos que no tenía nada que ver en realidad con la relación bilateral con Estados Unidos como tal, en donde la principal prioridad de política exterior de México en ese momento, Centroamérica, chocó con una de las principales prioridades de política exterior del gobierno de Ronald Reagan en plena Guerra Fría 2.0. La Guerra Fría vivió dos momentos álgidos de tensión en los 60s y luego otra vez de recrudecimiento en los 80s, y es en este momento en donde México, por la postura que asume ante los conflictos centroamericanos y la postura del gobierno estadounidense frente a esos mismos conflictos y el encuadre que el gobierno de Ronald Reagan da a esos conflictos en el contexto de la Guerra Fría con el bloque soviético, en donde algunos de ustedes se acordarán, algunos de ustedes son tan viejos como yo, de la famosa teoría de dominó, en donde Estados Unidos predicaba que si gobiernos de izquierda en Centroamérica se consolidaban, eso podría generar un efecto dominó, incluso llegando a impactar a México y evidentemente llegando a la frontera de Estados Unidos. Y entonces Reagan invierte significativo capital político militar para tratar de detener estos procesos en Centroamérica, y México del otro lado de la trinchera. Chocan México y Estados Unidos de manera aguda durante este periodo, no solo en foros como Naciones Unidas y la OEA, sino también se empieza a contaminar la agenda bilateral por este choque de trenes en términos de los intereses y las perspectivas de los dos países en Centroamérica. Y en medio de este zafarrancho se da un evento, ahí sí directamente vinculado a la relación bilateral entre los dos países, cuando un agente de la DEA, Enrique Camarena, es secuestrado, torturado y asesinado en territorio mexicano en el 85. Y la combinación del choque en torno a Centroamérica con el asesinato de un agente de la DEA en territorio mexicano colapsa la relación bilateral entre los dos países. La relación bilateral se recupera relativamente rápido, pocos años después, con una apuesta estratégica iniciada por el gobierno mexicano, pero que el gobierno de Bush padre sabe reconocer en el contexto del fin de la Guerra Fría, que es evidentemente la negociación del TELECAN, del Acuerdo de Libre Comercio América del Norte, que modifica de manera sustancial la relación primero comercial y económica, pero luego diplomática y política entre los dos países. México hasta entonces había jugado siempre a la defensiva en la relación con Estados Unidos. Un presidente mexicano que mencionaré el pecado, mas no al pecador, en un viaje que efectúa a Singapur, el primer mandatario mexicano en hacer un viaje de Estado, una visita a Estado a Singapur para conocer al entonces premier de Singapur, Lee Kuan Yew. En los minutos previos a que iniciara la reunión, Lee Kuan Yew le pregunta a este presidente mexicano: oiga, señor presidente, recuérdeme, ¿cuántos kilómetros de frontera comparte México con Estados Unidos? Y este presidente mexicano, sin pestañear, le contestó: desafortunadamente, 3,000 kilómetros de frontera. Lee Kuan Yew se quedó callado unos segundos y se le quedó viendo, levanta la ceja y le dice: señor presidente, ¿qué daría Singapur por 1 kilómetro de frontera con Estados Unidos? Eso que en ese momento era en muchos sentidos la visión de la clase política mexicana en la relación con Estados Unidos, se transforma de manera brutal como resultado de la profundización de la relación económica y comercial entre los dos países. No se los tengo que decir a ustedes lo que implicó. El comercio bilateral se quintuplicó. México y Estados Unidos hoy por hoy comercian 1.6 mil millones de dólares al día. Y México, por un momento breve el año pasado, incluso se convirtió, en medio de la pandemia, por el impacto que tuvo la guerra, tanto la guerra comercial de Trump con China como por la dinámica de la propia pandemia, México se llegó a consolidar como el primer socio comercial de Estados Unidos. Ahora vuelve a ser el segundo socio comercial, pero
digamos, la agenda comercial detona un cambio fundamental en la relación bilateral. Y a los pocos años después del Telecán, otro evento externo modifica de manera también importante y tectónica la manera en que México y Estados Unidos trabajan los temas de seguridad y cooperación en materia de inteligencia. Los atentados terroristas del 11 de septiembre evidentemente obligan a México a repensar la relación en materia de seguridad con Estados Unidos. A partir de ese momento, México empieza a colaborar como nunca lo había hecho en temas de seguridad internacional, sobre todo vinculados a la lucha contra el terrorismo internacional, porque era evidente que si había la percepción en Estados Unidos de que la frontera con México era un frente de vulnerabilidad para la seguridad nacional de Estados Unidos, esa agenda comercial y económica que se había venido construyendo en los últimos en la última década, se colapsaría. Y estos dos eventos, el Telecán en el 93 y las secuelas de los atentados terroristas del 2001 en Estados Unidos, cambian completamente el encuadre de la relación bilateral. Y la relación bilateral empieza a tener una atracción y una sinergia estratégica que jamás había tenido en la historia. Eso no quiere decir que no dejaron de haber en esos 20, 25 años momentos de tensión, momentos de discrepancia y momentos de conflicto. No puede ser de otra manera entre dos países con una simetría de poder real, de poder duro, tan profunda como la que existe entre México y Estados Unidos. Pero a pesar de esto, sucesivas administraciones estadounidenses, republicanas y demócratas, y sucesivos gobiernos mexicanos apostaron a la profundización y ampliación de este andamiaje que se fue construyendo en la relación con Estados Unidos a partir de estos dos momentos seminales de cambio. Y realmente, si uno compara donde estaba la relación bilateral entre los dos países en el 2016, antes de la campaña presidencial de Estados Unidos, y donde estaba antes de la suscripción, de la negociación y ratificación del Telecán en el 93, es día y noche. Es decir, no hay manera de entender y de ver. A mis alumnos de posgrado, yo tengo un seminario de posgrado aquí en la universidad, cada primer semestre del año, y un poco el ejemplo que les doy es como va a sonar a anuncio de automóvil, pero es como si la relación entre México y Estados Unidos hubiera ido de 0 a 100 kilómetros en 6 segundos. Es decir, es un cambio profundísimo el que se da en estas dos décadas y media pasadas. Y en eso llega Donald Trump a la presidencia. No solo llega a la presidencia, sino que desde su campaña decide alcahuetear políticamente a México. Es decir, ustedes lo recuerdan, las 3 grandes banderas electorales de Trump durante la campaña del 2016 son eliminar el peor tratado negociado por Estados Unidos en la historia, el Telecán, la demonización, de la estigmatización de los migrantes, sobre todo mexicanos, y de la migración en Estados Unidos, y la narrativa de la frontera con México como un frente de inseguridad para los intereses de Estados Unidos. Y esta narrativa, si bien a partir del momento en que se logra la renegociación exitosa del Telecán, ahora Temec, si bien uno de esos 3 temas finalmente desaparece de la caja de herramientas de la piñata, del golpeteo a la piñata que Trump hace de México, los otros 2 permanecen hasta el último día de su gestión y persisten ahora con él como exmandatario en, por ejemplo, su discurso que dio ante este bloque de extrema derecha del Partido Republicano en su convención que se celebró el fin de semana pasado aquí en Estados Unidos. Y lo que Trump hace es que Trump revienta la manera en que México y Estados Unidos habíamos venido trabajando juntos durante 2 décadas. Primero,
vulnerando el principio de responsabilidad compartida, es decir, la idea de que para poder avanzar en la agenda entre México y Estados Unidos, las recriminaciones mutuas nos sirven de muy poco por lo interconectados, interdependientes que nos hemos vuelto el uno del otro. Y dos, por la decisión que se adopta precisamente después del impacto de esa década terrible de los 80s en la relación bilateral, de no contaminar la agenda en su conjunto por divergencias o discrepancias en temas específicos de la agenda, cuando Trump decide vincular el tema de la transmigración centroamericana por México con la amenaza de aranceles punitivos en contra de las exportaciones mexicanas en marzo del 2019, donde desafortunadamente el gobierno López Obrador decide pestañear y doblar las manitas y aceptar un paradigma migratorio que no solo vulnera los compromisos y obligaciones de México en materia de convenciones internacionales de refugio y asilo, rompe la posibilidad de que México desarrolle un paradigma propio política migratoria, genera costos sociales y económicos onerosos para los municipios y los estados fronterizos de México, que son los que tienen que acoger a los migrantes centroamericanos que son expulsados por Estados Unidos, y que además lamentablemente genera un momento muy desagradable de tufo xenófobo y antiinmigrante en un país como el nuestro, que qué gran paradoja tiene a la friolera de 5 millones de mexicanos viviendo de manera indocumentada en Estados Unidos. Entonces, fueron 4 años bien complicados en donde además Trump desbarata o deja de recurrir a toda una serie de instituciones y de mecanismos que se habían venido creando estas últimas 2 décadas y media y que ayudaron a institucionalizar a la relación bilateral entre los dos presidentes. El problema es que, a pesar de que Trump es derrotado, menos mal por la salud democrática de Estados Unidos y por la relación con México, pues digamos, el presidente mexicano se puso en una tesitura bien complicada porque, sobre todo a partir del verano del año pasado, ya no digamos, se convierte en cómplice de la política antimigratoria, xenófoba, racista del presidente Trump al aceptar los programas de este programa que se llamó Remain in Mexico, que yo hacía la broma, ni tan broma, que el Remain in Mexico se había convertido en Stuck in Mexico. Que además generó enorme molestia entre la bancada demócrata por la percepción de que México estaba facilitándole a Donald Trump el resquebrajamiento de la política migratoria estadounidense. Esto luego se complica en el verano, pues cuando el presidente López Obrador decide venir a Washington en julio del año pasado, en plena campaña electoral, se avienta unas declaraciones absolutamente incomprensibles desde el jardín de la Casa Blanca, diciendo que Trump siempre había respetado a México y a los mexicanos, declaraciones que fueron usadas por la campaña de Trump para movilizar al voto hispano a favor de Trump y que tuvieron un impacto en los niveles de votación para el Partido Republicano, sobre todo en la zona sur de Texas, en donde hay una altísima concentración de votantes mexicoamericanos, que explica en parte por qué Texas, cuando por algún momento parecía que podía llegar a decantarse por el Partido Demócrata en el colegio electoral, acabó dándole la victoria a Donald Trump en el colegio electoral. Y luego, además, si el objetivo de esa visita en julio a Washington había sido, digamos, darle el banderazo de salida a el TEMEC, que acababa de entrar en vigor el 1 de julio, pues la gran interrogante de si los legisladores demócratas jugaron un papel fundamental en votar a favor del TEMEC en el Senado y en la Cámara de Representantes en Estados Unidos, porque el presidente no busca
tener un encuentro con la bancada demócrata, no busca tener un acercamiento con la campaña de Biden. Y pues luego, para hacer las cosas peores, pues ustedes ya lo saben, su decisión de no felicitar al presidente Biden hasta el 14 de diciembre, junto con Putin y con Bolsonaro, los últimos 3 mandatarios en el mundo en felicitar a Joe Biden. La carta, la muy parca carta que le manda de felicitación, sobre todo si la comparamos con esa epístola melosa, empalagosa de 4 páginas que le manda en su momento López Obrador a Trump cuando López Obrador gana las elecciones presidenciales en el 2018, en donde casi como Timbiriche le dice: tú y yo somos uno y lo mismo, hemos derrotado a los establishments de nuestros respectivos países, y no les platico aquí la reacción que eso generó con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, con la bancada demócrata. Y entonces, pues esto, junto con la decisión de no felicitar a Trump hasta el 14 de diciembre, su ofrecimiento de asilo a Julian Assange, el fundador de Wikileaks, el hombre que hackeó la campaña demócrata de Hillary Clinton en el 2016, su defensa de Donald Trump a la hora que Donald Trump es expulsado de sus redes sociales por mentir y por desinformar y por polarizar. Todo esto, que en algún momento su relación con Trump podía haber sido explicada en Estados Unidos como pragmatismo, es decir, esa simetría real de poder con un presidente estadounidense totalmente impredecible, que el presidente mexicano hubiese adoptado una posición de pragmatismo. Eso, pues ya con todo esto que les acabo de decir, es imposible espinear o explicar así, más que una empatía y cercanía y simpatía y una apuesta abierta del presidente mexicano por la reelección de Donald Trump. Ahora, la enorme ventaja es que Joe Biden no tiene gatos en la panza, como ha quedado demostrado con este primer encuentro virtual con el mandatario mexicano el lunes. Es decir, mucho de lo que hemos visto desde que Biden llegó a la Casa Blanca es el retorno a los usos y costumbres, no solo de la política estadounidense y al respeto a la investidura presidencial y a las instituciones democráticas de Estados Unidos, sino también a los usos y costumbres de la diplomacia estadounidense. Desde el Telecán, siempre que un presidente estadounidense asumía el poder, ese presidente, el primer contacto que establecía con sus homólogos en el mundo era con Canadá y con México. Esto se rompe, evidentemente, con Donald Trump. Biden, la primera llamada que hace como presidente desde la oficina oval es con el primer ministro Trudeau, la segunda es con Andrés Manuel López Obrador. Su secretario de Estado, la misma tarde que es confirmado, juramentado por el Senado como secretario de Estado, al llegar a su oficina hace sendas llamadas al canciller canadiense, al canciller mexicano. Biden celebra su primer encuentro virtual con un mandatario, con Justin Trudeau, hace 8 días, y este lunes hace lo propio con el presidente mexicano. Es decir, Biden regresa a privilegiar una serie de cánones o de prácticas o de usos y costumbres de las relaciones de Estados Unidos con sus 2 socios norteamericanos. Y si bien es un hecho que la bancada demócrata y algunos integrantes del gabinete y del subgabinete del presidente Biden están molestos por la manera en la que México y el presidente mexicano se posicionaron con respecto al proceso electoral, tienen muy clara la importancia estratégica de la relación con Estados Unidos, lo han demostrado ya con una serie de acciones que han tomado, sobre todo en materia de política migratoria, que va a ser la gran prioridad de arranque de Biden en la relación con México. La gran pregunta o la gran paradoja que lleva a una pregunta es que nunca en la historia de la oficina oval en Estados Unidos había llegado un presidente con el conocimiento, el millaje, la familiaridad con América Latina y con México como Joe Biden. Es decir, George W. Bush conocía bien México en virtud de haber sido gobernador de Texas y la interacción natural que Texas siempre ha tenido con México.
pero Bush no tenía el andamiaje de política pública e intelectual que Joe Biden trae con él a la Casa Blanca. Es decir, la enorme oportunidad que existe para México de que llega un presidente a la Casa Blanca que conoce a profundidad la relación con México, que ha estado presente en todos los momentos seminales de transformación de la relación bilateral, pero también de las transformaciones de México, desde que estaba en el Senado, en la vicepresidencia y ahora en la Casa Blanca. Y la gran pregunta es si Andrés Manuel López Obrador va a aprovechar la enorme oportunidad que tiene de realmente recuperar una relación estratégica con Estados Unidos, o si va a recurrir a una visión momificada de la relación con Estados Unidos, en donde además el presidente mexicano no entiende que la división entre temas de política interna y temas de política exterior en la relación bilateral dejó de existir hace muchísimo tiempo, que la relación entre México y Estados Unidos es hoy una relación interméstica, es decir, los temas internacionales y los temas de política doméstica están completamente entreverados. Todos los temas relevantes de la agenda entre los dos países, migración, seguridad fronteriza, combate al crimen organizado, recursos transfronterizos, agua, infraestructura, energía, cambio climático, you name them, todos esos temas son temas de política interna en los dos países, y para avanzar en la agenda política, en la agenda bilateral, hay que atacar la agenda política interna de los dos lados de la frontera. Y esto el presidente no lo entiende. El presidente creo que está, por un lado, apanicado que este hombre que sí conoce a México, a diferencia de Donald Trump, que le importaba un rábano los temas de política interna mexicana, la fortaleza de la democracia, los pesos y contrapesos de las instituciones, los organismos autónomos, la embestida contra los medios de comunicación, la polarización, todos estos temas que Trump no le importaban, a Biden sí le importan. Y creo que el presidente mexicano tiene claro que es posible que en privado o en público su nuevo homólogo estadounidense sí va a levantar la voz y sí va a preguntar qué está pasando con este o con este otro tema. Y en gran medida esto es lo que hemos visto por parte del presidente López Obrador, tratando de erigir estos diques, estas paredes, para tratar de prevenir lo que él considera la intervención en los asuntos de política doméstica mexicanos. Y no es descabellado que también lo que ocurre en este caso, y que explica en gran medida la apuesta de López Obrador por Donald Trump en las elecciones del año pasado, es que el presidente no olvida, o por lo menos en su cabeza no olvida, lo que según él el Partido Demócrata debiera haber hecho en las elecciones del 2006 y en 2012, que es defenderlo de dos procesos electorales en su cabeza fraudulentos, y que en gran medida es este resentimiento con el Partido Demócrata por a su manera de ver las cosas, no haberlo defendido del fraude en el 2006 y en el 2012, que en gran medida también explica por qué se posicionó el presidente mexicano como lo hizo en este ciclo electoral. Yendo hacia adelante, yo veo 4 áreas de tensión, de fricción, de contención potencial, y 3 áreas importantes de oportunidad. Y las voy a mencionar, digamos, de lo menos relevante a lo más relevante, o a lo más complejo. El primer tema que puede generar fricción en los meses y años por delante es que, como algunos de ustedes sabrán, México durante 2021 y 2022 está ocupando un asiento como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y dada la visión que el presidente tiene o la falta de visión que el presidente tiene sobre la política exterior, con este mantra ridículo suyo de que la mejor política exterior es la política interna, y recurrir a los principios de política exterior como si fueran luces intermitentes, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, como fue evidente en los casos, por ejemplo, de Bolivia y su silencio atronador ante el asalto a la democracia y a las instituciones estadounidenses este pasado 6 de enero,
que precisamente por esta visión pueda haber momentos y coyunturas y temas que se discutan en el Consejo de Seguridad en donde puedan chocar un poco como lo que ocurrió en los 80s con respecto a Centroamérica, las posiciones de política exterior de México y Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El segundo tema tiene que ver con lo que ya anunció la representante comercial, la nominada para la representación comercial de Estados Unidos, USTR, Catherine Tai, que esta semana pasada tuvo su comparecencia en el Comité de Finanzas del Senado, en donde dijo de manera meridianamente clara que Estados Unidos, que la administración Biden va a buscar el cumplimiento cabal de las disposiciones del TEMEC en materia laboral y ambiental, y que precisamente además con una serie de medidas que se han venido tomando en México, la más clara de ellas, la ley de la industria eléctrica, que ciertamente puede acabar violando disposiciones y artículos distintos del TEMEC, que este frente pueda empezar a generar puntos de fricción en las semanas y meses por delante. El tercer tema es claramente el de las energías renovables, el cambio climático y la economía verde. Este es uno de los tres grandes principales ejes de gobierno de Joe Biden. Joe Biden, como vicepresidente, le tocó ver a México y Estados Unidos liderando los procesos de las llamadas conferencias COP de Naciones Unidas, en donde México y Estados Unidos encabezaron toda una serie de esfuerzos por mover la aguja en estos temas. El presidente, como les describía hace un momento, tiene claro que en el contexto norteamericano este tema de poder establecer un paradigma común norteamericano en materia de cambio climático, energías renovables, eficiencia energética, va a ser fundamental en momentos en donde el paradigma de la política energética del actual gobierno mexicano va hacia atrás, a energías fósiles, a minimizar el papel de las energías renovables y a potencialmente, repito, vulnerar compromisos y obligaciones adquiridas por México en la renegociación del TEMEC. Y el último tema, quizá el más espinoso, el tema de la seguridad, el tema, se había venido ya resquebrajando en los últimos años del sexenio de Enrique Peña Nieto, se profundizó se ha profundizado en estos 2 años de gestión de Andrés Manuel López Obrador, es decir, toda una serie de instituciones y mecanismos que se trataban mucho más que de la cooperación contra la lucha contra el crimen organizado y eran más sobre procesos, camisas de fuerza para evitar que distintas agencias de Estados Unidos o de México se fueran por la libre, tal y como ocurrió con la DEA y el arresto del exsecretario de Defensa de México en Los Ángeles, y el manejo lamentable tanto el gobierno estadounidense como el gobierno mexicano del caso Cienfuegos hacen prever que este tema va a generar conflicto y tensión, como también lo prueba hoy una carta que hoy mandan al secretario de Estado una veintena de legisladores demócratas cuestionando la política de México en materia de seguridad pública, criticando la militarización de la vida pública del país, cuestionando el uso de la Guardia Nacional para labores de control migratorio, y este tema que, si bien no se abordó en la reunión entre los dos mandatarios este lunes, es un tema que seguramente va a generar momentos de tensión y de fricción yendo hacia adelante. ¿Cuáles son las 3 grandes áreas de oportunidad que yo veo yendo hacia adelante en los próximos meses? El primero, sin duda, es el tema migratorio. Un presidente estadounidense que en su primer día detuvo la construcción del muro de Trump, extendió protecciones a estos llamados Dreamers, estos jóvenes que fueron traídos de pequeños por sus padres de manera indocumentada a Estados Unidos. Se calcula que hay 1.7 millones de jóvenes que son Dreamers, que son susceptibles de
ser deportados si no fuera por la decisión de Biden de extenderles protecciones. Y de ese 1.7 millones, 780,000 de estos chavos son mexicanos. Entonces, es decir, ya desde el arranque Biden ha empezado a buscar destrompizar la política migratoria estadounidense y los aspectos más nocivos de lo que hizo Trump durante estos 4 años. Las iniciativas de ley que ha presentado ya la semana pasada en el Senado y en la Cámara de Representantes de reforma migratoria integral para sacar de la oscuridad, de la penumbra, a 11 millones de indocumentados de todo el mundo que hoy por hoy están sin papeles en Estados Unidos y de los cuales, repito, 5 millones son mexicanos. Es decir, el deseo de Biden de cooperar con México para atacar las causas estructurales de la transmigración centroamericana, etiquetando 4,000 millones de dólares en los próximos 4 años para los 3 países del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, para tratar de atender algunas de las causas estructurales que generan la emigración centroamericana a través de México. Aquí hay una enorme oportunidad. Es claro que aquí el presidente Biden quiere rápidamente mover la aguja y crear una historia de cooperación y colaboración con México. El segundo tema tiene que ver con las cadenas de suministro esenciales que se han construido en Norteamérica durante los últimos 20 años, en donde, para que ustedes me entiendan a qué me refiero con esto, de cada dólar que México exporta a Estados Unidos, 40 centavos son de insumo estadounidense, es decir, nuestras plataformas de producción están plenamente integradas. La pandemia, sobre todo en el momento más álgido, en la primavera del año pasado, demostró la fragilidad de estas cadenas de suministro en el sentido de que no las tenemos, no hay simetría en la clasificación de los sectores esenciales en las 3 economías norteamericanas para precisamente blindarlas de disrupciones en las cadenas de suministro. Aquí hay una oportunidad única, de esas que llegan quizá solo una vez cada generación, para que México y Estados Unidos puedan profundizar esas cadenas, blindar esas cadenas y, con una profunda revisión que se viene en Washington de la relación de Estados Unidos con China, atraer inversiones estadounidenses y de otras partes del mundo en China a ubicarse en México para aprovechar precisamente estas cadenas de valor, estas cadenas de suministro y estas plataformas de producción integradas que el NAFTA y ahora el TEMEC han generado en la zona norteamericana. Y finalmente, el tema de la mitigación, contención de la pandemia y los eventuales procesos de vacunación que ya están en marcha en un país mejor que en otro, pero que ciertamente van a tener un impacto brutal para el bienestar de las 2 naciones, sobre todo porque si uno ve la zona fronteriza de los 2 países, es decir, los 4 estados estadounidenses y los 6 estados mexicanos de la zona fronteriza, es decir, la dinámica, la interacción, la integración que hay real, social, económica, ya no digamos cultural, entre esta zona a los 2 lados de la frontera entre México y Estados Unidos, pues va a ser fundamental, que quizá no es el término más feliz, pero vamos a tener que generar una especie de cordón sanitario en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, porque además gran parte de estas cadenas de proveeduría y suministro integradas están ubicadas en la zona norte del país, para evitar que nuevos rebrotes puedan volver a generar problemas de salud pública importantes, que trabajemos juntos como lo hicimos en su momento en el 2009 con H1N1 para generar protocolos de respuesta rápida y sobre todo blindar y proteger estas cadenas de proveeduría entre los 2 países. Durante mis 6 años como embajador, yo siempre recurría a una frase con la que generalmente acababa mis discursos y que creo que sigue reflejando la realidad de esta relación enormemente compleja, enormemente fluida, pero enormemente vital para el bienestar, la seguridad y la prosperidad de mexicanos y estadounidenses por igual. Y que es que somos una especie de
de gemelos siameses. Es decir, a pesar de que Donald Trump le hubiera encantado apretar Control, Alt, Delete y haber borrado a México del sur de la frontera con Estados Unidos, pues esto es imposible de hacer. Y al final del día, México y Estados Unidos vamos a tener éxito o vamos a fracasar juntos. Y la gran interrogante que enfrentan los dos países, los dos gobiernos, las dos sociedades, es que tenemos una disyuntiva meridianamente clara. O podemos seguir siendo socios del éxito compartido y común, o nos podemos convertir en cómplices del fracaso. Muchas gracias y estoy más que dispuesto a tomar algunas preguntas.